Esto es Revista de Prensa y yo le doy los buenos días y la bienvenida a Patricio Peralta. Bienvenido a su espacio. Buenos días, María Clara. Y le propongo que comencemos hablando del llamado Superdomingo Electoral, y se le denomina así precisamente porque habrá elecciones en Rumania, Portugal y Polonia. Comencemos precisamente hablando de Rumania. ¿Qué es lo que está pasando allí? Así es, segunda vuelta, repeticiones y derechistas. Europa se prepara para este superdomingo electoral, así lo ha calificado y ha titulado el medio británico The Guardian, al mencionar que estas elecciones llegan en un momento de intensas tensiones políticas, comerciales y económicas, tanto en estos tres países como en la Unión Europea. En Rumanía, el candidato de extrema derecha es el favorito en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se repiten tras su anulación el año pasado, mientras que en una primera vuelta profundamente polarizada, dice el medio, en Polonia, un candidato liberal, uno conservador y uno de extrema derecha compiten por la presidencia, mientras que en Portugal, que celebra elecciones anticipadas legislativas apenas 14 meses después de las últimas votaciones, parece que el status quo se mantendrá, menciona el medio. Son las terceras elecciones en 3 años en Portugal y en esta ocasión la votación llega por crecientes dudas sobre las actividades empresariales de la familia del primer ministro de Montenegro. Y después de este repaso general que usted nos hace, ahora sí le quiero preguntar por Rumania, porque los europeos están siguiendo muy de cerca estos comicios. ¿Por qué? Así es, The Financial Times publica este editorial y habla de un riesgo de que George Simeon, el ultranacionalista y que lidera estas encuestas, algunas de estas encuestas, triunfe en Rumanía. Y dice que los funcionarios de la OTAN y de la Unión Europea temen precisamente que llegue este candidato a ser electo como presidente porque podría Rumanía unirse a Hungría como otro miembro rebelde. Además, recuerda que Simeon apoya a Georgescu, el ultraderechista que ganó las elecciones el año pasado y que fueron anuladas. El medio explica que no es de sorprenderse por el auge de estos partidos y responsabiliza a los partidos del establishment que han alternado el poder de forma cómoda y corrupta, menciona el medio, en los últimos 35 años. Y la derecha también está rondando Polonia. ¿Por qué importan estos comicios? Así es, ABC News dice que la geografía de Polonia confiere a las elecciones una importancia adicional, justamente por todos estos conflictos e intereses geopolíticos. Y menciona que los dos principales candidatos de los 13 que están en este momento en la contienda apoyan la continuación de la intervención militar estadounidense en Europa. Sin embargo, Rafael Trzaskowski prioriza la profundización de los lazos con la Unión Europea y tiene también opiniones progresistas en varios temas, como el aborto o los derechos de las personas LGBTQ+. Mientras que Karol Nawrocki se muestra escéptico respecto a Bruselas y promueve una agenda nacionalista y dice que está cada vez más a la derecha precisamente con este aumento de la extrema derecha en la región. De hecho, se unió a la campaña de George Simeon de Rumanía y le expresó su apoyo. La segunda vuelta está prevista para junio. Y contrario a esa incertidumbre que prima en Polonia, en Portugal el camino parece más decantado. Así es, varios medios señalan que no habrá muchas sorpresas en estas elecciones en comparación con las últimas. Al Jazeera menciona que llega un Portugal, lo que sí, fracturado nuevamente en medio de una nube de corrupción. Y a diferencia de Rumanía y Polonia, las preocupaciones principales en Portugal son el aumento del costo de vida, la crisis de la vivienda, el futuro del Servicio Nacional de Salud y la migración. A ello se suma que estas elecciones anticipadas, como les comentaba, parlamentarias anticipadas, se convocaron por un escándalo de corrupción sobre los negocios de la familia del primer ministro. Están en juego 230 escaños y, pese al escándalo de corrupción, Alianza Democrática, el partido de gobierno de Montenegro, lleva la delantera, pero no alcanza una mayoría, por lo que tendrá que tener acuerdos post-elecciones. Mientras que Chega, el partido de extrema derecha que ganó 50 escaños en las últimas elecciones, se ubica en una tercera posición y el medio menciona que va a tener el mismo número de parlamentarios en esta ocasión. Tendríamos entonces una tendencia muy distinta en Portugal respecto a los otros países donde está subiendo esa derecha. Ahora le propongo que hablemos de la guerra en Ucrania, porque los diálogos que estaban teniendo las delegaciones rusa y ucraniana en Estambul terminaron después de 90 minutos. Sin embargo, había mucha expectativa, Patricia,
Patricio, porque eran las primeras frente a frente desde los diálogos fallidos de 2022. ¿Cómo los medios internacionales registraron esa expectativa? Se enfocan principalmente en los obstáculos que hubo desde el primer momento. El País, por ejemplo, abre su portada señalando que las maniobras de Rusia frenan la negociación precisamente y señalan que las delegaciones aplazaron la reunión prevista para este jueves, que el día de hoy ya se realizaron, mientras que Zelensky llamó de farsa la comitiva de bajo rango enviado por Putin, mientras que el presidente ruso Vladimir Putin llamó payaso a Zelensky, según el medio. Ahora, ABC, también de España, menciona que Putin siembra de minas la negociación con Ucrania y explica que el Kremlin sigue atacando con drones. Recoge también el calificativo de payaso que usó Putin en contra de Zelensky y menciona que no existe la misma voluntad en ambas partes y se enfoca principalmente en el envío de las delegaciones. Mientras que Ucrania envió una delegación de alto rango con funcionarios de alto nivel, Rusia no hizo lo mismo y se esperaba también, bueno, ambos medios, El País y ABC de España también mencionan que Trump es una parte importante dentro de estas negociaciones. Mientras la diplomacia avanza, Al Jazeera publica el último informe de Reporteros Sin Fronteras que concluye que los ataques rusos a hoteles tenían como objetivo desalentar la cobertura bélica. Dice que se han registrado al menos 31 ataques a 25 hoteles utilizados por periodistas desde la invasión rusa en febrero de 2022. El informe menciona que es una estrategia para intimidar a los periodistas y desalentar justamente el conflicto. En total, 25 periodistas y profesionales de la comunicación han sido víctimas de estos ataques y al menos 7 resultaron heridos. Y menciona que por el tipo de ataques no eran aleatorios ni incidentales, sino completamente direccionados a estos hoteles que se conocía que era donde se albergaban los periodistas, que quedaban muy cerca del frente de línea de ataque, pero eran conocido que ahí llegaban los periodistas justamente para la cobertura. Impresionante esos datos que nos da de cómo se está afectando el gremio en la guerra en Ucrania. Y le propongo que sigamos hablando de manera sectorial, pero ahora sobre lo que ocurre con los constructores en Arabia Saudita, porque podrían estar en riesgo sus vidas. Así es, The Guardian lo dice claro. Miles de trabajadores migrantes probablemente morirán en este país como resultado del auge de la construcción impulsada por la Copa Mundial de Fútbol de 2034, entre otros proyectos. 2 informes publicados por organizaciones de derechos humanos dijeron que los trabajadores enfrentan riesgos para la vida y criticaron la falta de transparencia en todas sus muertes, según Fair Square, que presenta el primer informe. Y dice que muchas muertes pueden clasificarse erróneamente como naturales cuando es probable que estén relacionadas directa o indirectamente con las condiciones laborales, mientras que Human Rights Watch, en otro informe, acusó a la FIFA de arriesgar conscientemente otro torneo que tendrá un costo humanitario innecesario. El medio recuerda que en un estudio de 2019 que examinó certificados de función desde 1997 a 2016, descubrió que en muchos casos de muerte era incorrecta la causa de muerte en estos certificados y el 75% de casos en Arabia Saudita en este periodo no tenía ninguna causa de muerte. De ahí la alerta justamente de estas organizaciones. Patricio, pues gracias por el repaso de estos datos y de lo que ocurre en el mundo en Revista de Prensa. A ti, María Clara, ya nos vemos. Y nosotros